Los aborígenes dormían plácidamente dentro de sus chozas. Estaban construidas con gruesos troncos de madera, y se sustentaban a 1 metro de altura para resguardarse mejor de la humedad de la brisa marina y los pequeños depredadores que a veces se colaban para buscar comida. Conformaban un pequeño poblado de pescadores y estaban dispuestas en círculo alrededor de un fuego que siempre mantenían encendido. El clima tropical del lugar no precisaba de resguardarse del frío salvo en las tormentas, y con una fina sábana era suficiente para poder dormir. Una luna llena, más grande de lo normal, gracias a unas particulares condiciones atmosféricas, iluminaba la noche de la jungla hasta tal punto que se podía leer el periódico en plena madrugada sin necesidad de luz alguna. Todo era silencio, salvo por los sonidos de los insectos y otros animales nocturnos que los nativos conocían desde siempre. Sin embargo, empezó a escucharse desde la lejanía un retumbar en la tierra semejante a golpes secos y fuertes. Unos sonidos uniformes parecidos a una máquina que más que pisar, aplastaba. Los sonidos procedían del corazón de la jungla, espesa y profunda, haciéndose cada vez más fuertes. Uno de sus habitantes despertó somnoliento, y se quedó extrañado ante un ruido que se aproximaba más y más a la aldea. Avisó a su esposa y salió de su cabaña para echar un vistazo. Se acercó al centro del poblado y cogió una antorcha de la gran hoguera. Temeroso y desconcertado, se aproximó al borde del poblado, justo en el umbral donde terminaba este y empezaba la selva. Los ruidos se hacían cada vez más intensos, y el isleño se quedó mirando la oscuridad, expectante. El ruido se oía cada vez más cerca y el hombre no se atrevía a entrar. Extendió su brazo hacia la oscuridad, sin embargo no lograba ver nada. Retrocedió unos pasos y se quedó allí delante del sonido que ya tenía muy cerca, delante del sonido de lo inevitable. Palmeras y otros vegetales se removían violentamente por algo que debía ser enorme y que sin embargo, no conseguía ver y ningún otro ruido salvo aquello, se podía oír, porque ya no se escuchaba ningún animal. Nadie más del poblado vio lo que a continuación sucedió, ni pudo tampoco contarlo después. La selva se abrió delante del hombre, y unos surcos gigantescos parecidos a pisadas se acercaban justo donde estaba él, ya a pocos metros. Las huellas que dejaba aquello que fuese, eran redondas y grandes como las de un elefante. Dejaban unas marcas negras como si quemara la tierra, y esas marcas que el desdichado tenía ya delante, se aproximaban a él sin intención de detenerse. El aldeano no acertaba a comprender qué pasaba y se quedó mirando las extrañas huellas, como hipnotizado. Acercó la antorcha para ver qué tipo de animal las producía, pero no vio nada, solo ese rastro que se movía y tenía prácticamente encima. De repente, a la altura de las huellas, se revelaron dos bolas luminosas constituidas por multitud de rayos color violáceo que se retorcían y chisporreteaban. Fue demasiado tarde para gritar, y el aldeano, con los ojos desorbitados de terror, fue traspasado por aquellas extrañas huellas desapareciendo sin dejar otro rastro que una voluta de humo y ceniza. El resto de personas que allí había, incluido mujeres, ancianos y niños, corrieron la misma suerte. Una pequeña isla del Océano Pacífico, cuyo nombre es confidencial por mi gobierno, era el lugar indicado para que el Dr. Bannon pudiera desarrollar en secreto sus experimentos avanzados sobre energía eléctrica. Tales experimentos, de procederes más que dudosos y éticamente cuestionables, contaban con el beneplácito y financiación de mi país, prácticamente fondos ilimitados los cuales habían dotado a la isla de unas instalaciones de última generación. La isla estaba habitada por un pequeño poblado de nativos que ni siquiera eran oriundos de allí, sino colonos de otras islas más pobladas cerca del archipiélago de Hawái, muy occidentalizados, y que no suponían ningún obstáculo en las investigaciones científicas del gobierno. Era una isla muy poco conocida, y el lugar idóneo para llevar a cabo experimentos científicos al margen del espionaje de los enemigos de mi país. El Dr. Bannon era un científico brillante. Llevaba años estudiando fuentes de energía alternativas y era un experto en el campo de la energía eléctrica, la cual está destinada a ser la energía de los próximos 100 años y que sustituirá al petróleo y demás combustibles fósiles. La energía que moverá el mundo. Sus estudios habían sido un éxito y estaba muy cerca, o eso creía él saber, de encontrar una fuente de energía ilimitada y gratuita. La base de sus teorías, un concepto revolucionario, era que cualquier cuerpo humano podía generar energía eléctrica por sí mismo, como si de una batería biológica se tratase.
Argumentaba que esa energía eléctrica podía amplificarse y ser manipulada, para autodirigirla a cualquier objeto, lo suficiente como para hacer funcionar bombillas, relojes y cualquier tipo de máquina con solo tocarla. El cuerpo humano era en sí mismo un generador de energía autosuficiente, y no solamente eso, sino una batería en sí misma, capaz de almacenar altas cantidades de energía eléctrica y cuyo funcionamiento no distaba mucho del de cualquier herramienta que funcionaba con batería. Desde la base militar de Ohio, habíamos recibido una llamada de socorro del laboratorio del Dr. Bannon. Normalmente solía trabajar solo, ya que argumentaba que no necesitaba personal para llevar a cabo sus experimentos, aunque a veces contaba con la visita de otros científicos de su campo que le ayudaban con las tareas, así como el personal de mantenimiento, que una vez a la semana iba a la isla a asegurarse de que todo funcionase correctamente. La llamada apenas perceptible, solo pudo oírse con un buen equipo. El doctor, muy nervioso, intentaba explicar que su último experimento había salido mal. No sabía qué había pasado, salvo que aquel día hubo tormenta y un rayo cayó muy cerca del laboratorio provocando un cortocircuito en mitad de uno de sus experimentos. Explicaba que de alguna manera había interferido en su desarrollo, con resultados totalmente inesperados. Muy nervioso, decía que de la cápsula de energía había salido algo, sin saber explicar qué, y que ese algo se movía y estaba destruyendo todo el laboratorio y las instalaciones. Además de la voz entrecortada del doctor, solo se oían cortocircuitos y electrocuciones que hacían más difícil si cabe la comprensión del audio. El doctor, aterrorizado, solo podía esconderse, para ponerse a salvo de lo que estaba arrasando con todo lo que encontraba a su paso. Mucho ruido de objetos que se destruían y cristales rotos, y lo último que se escuchó fue lo que parecían los gritos del doctor y un enorme chisporreteo. Todo lo que siguió después fue ruido blanco. Un equipo formado por el doctor en física nuclear Eric Hassen, la antropóloga María Cortés, y yo, un experto en biotecnología, fuimos convocados por los mandos militares desde la base para ir urgentemente a esta isla, la cual no estoy permitido a revelar como comprenderán al final de este relato. Para mayor seguridad, nos acompañaba un equipo de 5 soldados de élite de las fuerzas especiales, con experiencia en Afganistán y otros conflictos, en los que no siempre habían sido soldados oficiales. Los altos mandos militares no descartaban un sabotaje de espías enemigos o incluso una incursión de piratas. Aunque esta posibilidad era más bien remota, no era del todo descartable. Nuestro objetivo era llegar a la isla e investigar qué había pasado. Debíamos ir al laboratorio y volver con el Dr. Bannon. En caso de que no estuviese con vida, era prioritario recuperar todos sus cuadernos, los discos duros de los ordenadores y todo el material que considerásemos relevante. El helicóptero que nos llevó, perteneciente a las Fuerzas Armadas, era un S-80 cargado hasta arriba de víveres, material científico, drones, jetpacks y armas entre otras cosas. Despegamos de la base militar de Ohio, en Hawái a las 7 de la mañana, para llegar 2 horas después a la isla. El helicóptero aterrizó en la enorme ancha de la pista anexa a las instalaciones. Ya desde fuera podía apreciarse el notable deterioro, parecido a un huracán, que había arrasado el lugar. Poco después de descargar todo el material y depositarlo en el hangar, el piloto despegó tal como tenía ordenado para volver a la base. Los equipos de comunicaciones y los teléfonos móviles satelitales de última generación, era lo que teníamos para comunicarnos con la base por si las cosas se ponían feas. Nuestro siguiente paso era encontrar al doctor, si es que seguía con vida, pero por lo último que escuchamos y según nos dijeron los soldados, lo más probable es que hubiera muerto. Empezamos a explorar el lugar comenzando por el almacén. Todo estaba destrozado, lleno de cascotes, como si hubiera pasado un vendaval. La violencia era inusitada. Los soldados no se fiaban un pelo y miraban en todas direcciones buscando algún tipo de rastro. Uno de ellos, un hombre con rango de capitán de unos 50 años, barbado y con el pelo largo, el más veterano, nos indicó caminar con cautela sin hacer ruido. Después se agachó señalando unas extrañas marcas negruzcas, que se intercalaban en zigzag, y que se dirigían a una de las paredes laterales del almacén, la cual había sido abierta dejando un gran boquete, para luego perderse en dirección a la selva. Discutía con los otros qué podría ser, pero todos obviaron que era un tipo de rastro, dejado por algo y que de algún modo había derribado media pared. ¿Por qué han abierto este agujero?
Podían haber salido por la puerta del hangar, dijo uno de los soldados que observaba el cerco ennegrecido en torno a él. Sí. ¿Qué puede llevar a alguien romper este muro, de medio metro de espesor? Fijaos bien, es como si lo hubieran golpeado con un mazo de un solo golpe. Todo esto es muy extraño. Los soldados observaban el singular boquete de la pared y el hecho de no encontrar pisada alguna de botas o pies. Les resultaba desconcertante. Observaron las manchas negruzcas y las midieron. Tal vez un animal, aunque muy extraño sin duda. Calcularon la altura del posible animal por la distancia entre las marcas y llegaron a la conclusión de que era algo bípedo que mediría 3,5 metros de altura aproximadamente, pero claro, ningún animal podría dejar unas huellas semejantes, similares a quemaduras. El rastro parecía provenir del laboratorio y se perdía en la selva. Como era prioritario encontrar al doctor, decidimos no seguir el rastro que conducía a la selva, pero obviamente también tendríamos que investigar aquel rastro y averiguar qué había pasado con los nativos, algo en lo que insistió la antropóloga, que sugirió que tal vez ellos supieran algo al respecto. Nosotros íbamos en la retaguardia donde 2 soldados se movían igual que un gato. 3 de ellos caminaban marcha atrás para no ser sorprendidos, mientras los otros 2 iban delante apuntando con sus armas a todo lo que se moviera. Desde los almacenes, abrimos una puerta y vimos un pasillo que, según nuestros planos, conducía a la antesala de uno de los laboratorios. El pasillo entero estaba negro, como quemado. Nuestros cabellos se erizaron, como si hubiera electricidad estática, pero allí no había electricidad, pues la red no funcionaba, y estaba dañada tal como pudimos ver en los diferenciales, totalmente chamuscados. Abrimos la puerta y el caos se mostró ante nuestros ojos. El laboratorio estaba totalmente revuelto, lleno de objetos rotos tirados por el suelo y sillas y estanterías hechas pedazos. Pero siguieron buscando. Unas extrañas máquinas que consistían en una especie de cañones muy sofisticados apuntaban a un disco metálico, situado en una especie de pedestal y suspendida del techo, una cápsula similar a un casco. Toda aquella maquinaria extravagante fruto de años de investigación del doctor, había quedado destruida, mezclándose con papeles, bombillas reventadas, muebles y muestras tiradas por todas partes. Los soldados nos indicaron nuevamente no hacer ruido, pues no descartaban la posibilidad de que unos piratas hubieran hecho acto de presencia, o incluso los nativos, aunque personalmente no creía en ninguna de esas posibilidades. Los nativos eran de carácter afable y hospitalario y en gran medida recibían numerosas ayudas de nuestro gobierno. Incluso hablaban el idioma, por lo tanto no resultaba muy creíble que hubieran sido los responsables de todo aquel destrozo. Por otra parte, era un lugar alejado y sin interés para los piratas donde operaban en otras zonas más transitadas cerca de Indonesia. De pronto uno de los soldados señaló algo en el suelo. Era un montón de cenizas amontonadas en forma de silueta humana. Todo era muy raro, pero uno de los soldados se atrevió a formular una hipótesis. Podría ser el doctor. Entraron aquí, lo asesinaron y lo quemaron. Esto es lo que queda de él, indicó con el dedo. No lo creo, dijo el capitán, no hay rastro de humo en el techo. Aunque podrían haberlo quemado en otra parte y traer aquí las cenizas, pero ¿para qué? ¿Qué interés podrían tener en asesinar a este hombre? ¿O en destruir todo esto? Personalmente no creo que hayan sido los isleños. Ya llevaban aquí mucho tiempo conviviendo con el doctor, según tengo entendido, y no había conflicto alguno. Las relaciones eran cordiales. Así es, interrumpió la antropóloga, la gente de esta isla no llega al centenar. Incluso hablan inglés y están muy occidentalizados, incluso algunos tienen parientes que viven en Honolulu. Es gente hospitalaria. No tiene sentido. Tal vez piratas, se aventuró a decir el doctor Eric Hassen. Entraron esperando encontrar algo de valor y al no encontrarlo, en un deje de frustración, destruyeron todo. Es poco probable, no operan en estas aguas, dijo el capitán, se mueven más por el archipiélago del Pacífico, por todo el cinturón del Pacífico, demasiado lejos de aquí. Tal vez espías rusos, o chinos, apunté en una vaga idea. Podría ser, pero entonces, añadió el capitán rascándose la barbilla, ¿por qué han destruido todo? Lo más razonable sería haber desvalijado este lugar y llevarse todos estos aparatos. Jamás hubieran destruido esas máquinas tan caras, se las habrían llevado. Aunque podrían haber simulado un accidente, y el doctor, secuestrado,
esté en algún lugar en estos momentos, pero personalmente, no creo en esta opción. María Cortés, la antropóloga, Norman y yo, empezamos a buscar en los archivos del doctor mientras los soldados se quedaban vigilando la entrada al laboratorio. Tardaríamos una semana en poder verlos con detalle, por lo menos indicó el doctor en un deje de frustración. Por lo menos hemos encontrado los cuadernos, no hay nada más. Nos los llevaremos y los estudiaremos en la base con más detalle, le comenté, los discos duros están quemados y no creo que puedan recuperarse. Miren, indiqué que estaban casi derretidos como si los hubieran metido en un microondas. Norman observó a su alrededor y se percató de un detalle que podría resultar interesante. No sé si se han dado cuenta, pero todos los aparatos que funcionan con electricidad están destruidos. Como si hubiera habido un enorme apagón. Observen en cambio ese pequeño molino de viento en la ventana o en el dispensador de agua. Funcionan sin electricidad, son aparatos mecánicos y no han sido destruidos en todo este caos. Es cierto, respondí, sin duda estamos ante un desastre eléctrico que ha dañado todo el sistema. Sigamos buscando, tal vez encontremos alguna otra pista que pueda esclarecer este misterio. Miré en los cajones, aparte del material de oficina habitual como grapadoras o bolígrafos, nada en particular, salvo el último cajón, cerrado con una llave que no se encontraba en su cerradura y que tampoco aparecía por la mesa. Tenemos que abrir aquí, podría haber algo importante, dije. Uno de los soldados se acercó y propinó un golpe con la culata de su fusil bullpup. El cajón se abrió rápidamente, dentro había bolígrafos, una calculadora y un diario que parecía más bien un libro. María lo empezó a leer para sí misma y a los pocos instantes, alzó la voz. Es el diario del Dr. Bannon. Tiene anotados todas sus actividades por días y por horas. Déjemelo, dijo casi imperativamente el físico arrebatándoselo de las manos. Lo agarró y lo leyó para sí mismo, moviendo nerviosamente los labios sin pronunciar voz alguna. Lea en voz alta, por favor, es necesario que todos estemos al corriente, le indiqué. Cierto, perdonen, dijo mirando especialmente a la antropóloga con la que ciertamente había sido desconsiderado. Habla de sus experimentos, dijo hojeando nerviosamente las páginas, está lleno de anotaciones de todos los ensayos. Hay muchos errores en ellos, añadió mientras seguía hojeando. Lea directamente el último día, ya leeremos todo lo demás con más detalle. Díganos qué escribió antes de que sucediera todo esto. El físico hojeó hasta el final y señaló 2 páginas. A continuación procedió. 9 de noviembre de 2021. Todos mis experimentos con los depósitos de las fuentes de energía han resultado infructuosos, pero percibo que estoy más y más cerca de lograrlo. He podido obtener energía eléctrica del cuerpo de un ratón, y amplificarla, obteniendo un voltaje más que suficiente como para mantener estas instalaciones. Por desgracia, el pequeño animal ha muerto. Los ensayos en simios, cobayas, aves y demás en este aspecto, han corrido las mismas consecuencias y el resultado es un fracaso. Los animales mueren de una forma espantosa después de sufrir una agonía desmedida. Lo único que queda de ellos es un polvo negro similar a la ceniza. Sencillamente no soportan el peso de la energía eléctrica amplificada en sus cuerpos. Pero estoy trabajando en la solución con la frecuencia de los rayos gamma y creo que pronto podré solventar ese problema. El físico siguió leyendo. Todos los animales han muerto y no me quedan especímenes para mis experimentos. Sé que estoy muy cerca de lograrlo, por lo tanto he decidido hacer un último ensayo, en mí mismo. Someteré mi cuerpo a las bajas frecuencias de las ondas electromagnéticas y a la corriente eléctrica. Pondré la radiación al mínimo. Esta vez debería funcionar. Sé lo peligroso de mi experimento y asumo todas las posibles consecuencias. Y hasta ahí el diario, señaló el doctor cerrando el libro muy despacio, sobrecogido por las conclusiones. El doctor murió, ese es su cuerpo, o lo que queda de él, sentenció uno de los soldados. Pero rápidamente fue interpelido por su superior. No estoy tan seguro, no sabemos si estas cenizas corresponden a su cuerpo. En realidad podría ser cualquier cosa, o uno de los animales con los que experimentaba, aunque tengo que admitir que la silueta se parece más a la de un humano. Las analizaré y saldremos de dudas,
Confiaba en poder hacerlo aquí, pero el laboratorio está destruido. Tendremos que esperar los resultados en la base, dijo la antropóloga. Fíjense, las extrañas marcas parten de las cenizas. Aquí ha ocurrido algo más que no entendemos. ¿Qué sugiere?, pregunté a Norman, que había vuelto a abrir el diario para hojearlo de nuevo. Estaba seguro que el doctor sabía más de lo que daba a entender y que callaba por temor. ¿Qué opina?, volví a insistir tras encontrar silencio a mi pregunta. El físico tenía el semblante pálido y se atrevió a formular una hipótesis que ni siquiera él podía ni deseaba creer. Después de unos instantes, habló. Creo saber lo que ha ocurrido aquí. Se quitó las gafas y tomó aire. El doctor Bannon tenía muy avanzados sus experimentos, pero le faltaba algo. Una tuerca dentro de un engranaje, por ponerles un símil. Creo que había conseguido hallar esa tuerca y está aquí dentro, dijo señalando con un dedo su cabeza. El cerebro. El cerebro humano es único. Lo sabían. Ahí estaba la clave, por eso no conseguía resultados con animales. La clave está en el cerebro humano, su capacidad, de alguna manera, por eso lo intentó consigo mismo. Y creo que tuvo éxito. De alguna manera consiguió lo que se proponía. Su cuerpo, dijo señalando la silueta hecha de ceniza, es eso, pero no desapareció, sino que de alguna manera se transformó. Se ha convertido en energía, pura energía, y ahora vaga por ahí y me atrevería a decir que necesita de energía y todo aquello que pueda generarla. Se alimenta de ella, ¿lo entienden? Por eso todos los aparatos eléctricos están destruidos, están absorbidos, y nosotros, dijo en un hilo de voz, deberíamos irnos de aquí. Ahora. Acabamos de llegar y nuestra misión es encontrar al doctor, dijo el capitán sin otorgar mucho crédito a las palabras del científico. ¿Ha oído lo que he dicho? Lo que sea en lo que se ha convertido, se alimenta de energía y todo lo que pueda generarla. Lo que significa que irá a por todos nosotros. No olvide que el cuerpo humano es un transmisor de energía. Esa cosa no se detendrá ante nada, tarde o temprano nos encontrará y nos convertiremos en esa ceniza, dijo volviendo a señalar con el dedo. Corremos un grave peligro aquí, insistió. Ni siquiera sabemos qué forma tiene, añadí. Es difícil saberlo, y no puedo darles una respuesta, remató el doctor. Dios mío. Tenemos que ir al poblado, dijo la antropóloga. Si es cierto lo que dice, toda esa gente. La antropóloga no pudo terminar de hablar. Decidimos ir a la aldea, a comprobar el estado de los nativos y ver qué podían contarnos. Seguimos el rastro de las huellas. Podíamos ver desde lejos el camino que había abierto a través de la jungla. Las huellas no se detenían ante ningún obstáculo. Vegetación quemada y árboles tronchados yacían esparcidos en la cuneta. Era enigmático comprobar cómo las huellas, enormes, no se hundían en el barro teniendo en cuenta las dimensiones de su portador, algo que por otra parte, era científicamente imposible. Cuando llegamos al poblado, el panorama era desolador. Las chozas estaban destrozadas y totalmente arrasadas y el fuego de la gran hoguera estaba apagado. Nuestros peores presentimientos se hicieron realidad en cuanto empezamos a ver siluetas de ceniza y las huellas, por todas partes en un trazado caótico que no obedecía a ningún orden lógico. No había nadie con vida. Quisimos pensar, en un atisbo de esperanza, que habían huido a la playa en busca de ayuda, pero a decir verdad, era una vaga esperanza. Casi un centenar de personas, hombre, mujeres y niños habían desaparecido en una noche y hasta los soldados se estremecieron ante tan atroz espectáculo. Ni siquiera en Angola ni Afganistán había visto nada tan extraño y terrible, dijo el capitán a sus soldados, que igualmente asintieron con opiniones similares. Era desconcertante para los soldados no saber a qué tipo de enemigo tenían que enfrentarse, pero pronto iban a descubrirlo. La antropóloga recogía muestras de las cenizas y las guardó en un pequeño frasco. Después, fotografió todo a su alrededor. Todo aquel material de muestras se consideraba materia reservada, confidencial y alto secreto, donde pasaría a las manos del ejército para su posterior investigación. Todo lo que hiciéramos el doctor y yo, tenía el mismo fin. Discutíamos qué íbamos a hacer con todo aquel desastre mientras que el capitán insistía en cómo iban a explicar la desaparición de casi un centenar de personas, por no decir sus muertes. Nadie debía saber qué había pasado en la isla, porque algo tan grave
podría traer consecuencias impredecibles. Por lo tanto, todo lo que sucediera en la isla iba a ser clasificado y silenciado. El doctor estaba cada vez más nervioso, y repetía constantemente que no debíamos estar allí, y que debíamos irnos cuanto antes. El capitán confiaba en sus armas y en sus habilidades y confiaba en poder acabar con lo que fuera. Una vez muerto, llevarlo en un vehículo especial a la base para su estudio. Pero tanto el doctor como yo no estábamos tan seguros. No estábamos seguros que lo que fuera esa cosa pudiera destruirse con balas, y así se lo dijimos. No sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, no sabíamos qué forma tenía, ni cómo atacaba esa cosa. Por lo tanto, sugerí tender una trampa a la criatura para poder verla, si es que se podía ver, y después tomar una determinación. Todos llegamos a la conclusión de que el ser no debía estar muy lejos. La isla era pequeña y en un par de horas podía recorrerse de punta a punta. Tal vez esa cosa estuviera lejos, pero lo que era seguro es que volvería sobre sus pasos, porque necesitaba alimentarse de lo que fuera, pero ahora estábamos solo nosotros y el doctor, o lo que fuera en lo que se habría convertido, y yo también lo pensaba. Era cuestión de tiempo que nos encontrara. De pronto la selva se sumió en un profundo silencio. Aves, insectos y otros animales dejaron de hacer ruido como si hubieran desaparecido. ¿Lo notan?, pregunté expectante. Sí, el silencio, dijo el capitán, el silencio que precede a la tormenta. No me gusta nada. Aquí va a ocurrir algo, dijo en un presentimiento funesto. De repente, se escuchó un retumbar, no muy lejos de donde nos encontrábamos. Golpes secos y fuertes, sincronizados como un reloj. «¿Oyen eso?», dijo el capitán mandando callar a sus subordinados con un siseo. «Ya viene, tenemos que irnos», es él, dijo el doctor asustado, que aún mantenía la hipótesis de que aquella cosa era en realidad el doctor Bannon. «No sabemos si», dijo la antropóloga. Pero se vio interrumpida por el sonido de las pisadas. Pero las pisadas se hacían cada vez más sonoras y ellos estaban en mitad del poblado. Las pisadas, a medida que se oían más fuerte, se movían más rápido, como un depredador que había olido a su presa. «No tenemos tiempo para huir, esa cosa se mueve muy rápido, nos va a alcanzar. Tenemos que escondernos», sugerí mientras miraba en todas direcciones. «No, ahí no», le dije a María Cortés, que intentaba esconderse en una de las cabañas que no habían sido muy dañadas. «Lo que sea la encontrará como hicieron con los pobres aldeanos. Tenemos que buscar otro sitio. Súbanse a los árboles, todo lo alto que puedan y ni se les ocurra respirar», dijo el capitán mirando hacia la selva preparando apresuradamente su arma. A decir verdad, no estaba muy seguro que aquella idea fuera a salvarnos de ese ser, pero no teníamos tiempo para pensar, ni tampoco para huir. «¿Y usted qué va a hacer?», le dije yo, aunque me esperaba una posible respuesta. «Yo y mis chicos intentaremos detener a esa cosa, para eso nos han contratado», respondió como si fuera algo habitual en su oficio. «Confío en esto», dijo enseñando su fusil bullpup, «y en poder acabar con ella. Hagan lo que les digo, escóndanse ya». Yo me subí a un árbol que tenía bastante ramaje, todo lo mejor que pude, hasta casi llegar a lo alto. Bajé un poco por temor a caerme, pues el extremo del árbol era delgado y se bamboleaba con mi peso, y desde allí arriba, a unos 6 metros del suelo, pudiendo tener una panorámica total del poblado por un resquicio del ramaje. El doctor se había subido a una palmera, a decir verdad no muy alta, e intentó encaramarse en la copa. En parte debido a su edad, subió con bastante dificultad y estaba realmente incómodo allí arriba. Ciertamente temí por él porque en ningún momento le vi seguro. Desde donde estaba una persona alta con el brazo estirado podría cogerle de una pierna sin problema. Le insistí en que subiera más, pero tuvo la desdicha de haber elegido un árbol no muy alto. La antropóloga, en cambio, una chica joven y atlética de 24 años, no tuvo problema alguno en encaramarse en lo alto de un cocotero que podría tener perfectamente 10 metros de altura y que invitaba al vértigo. Era sorprendente cómo había podido trepar por aquel árbol hasta quedarse en lo alto, abrazada justo en el ángulo donde se doblaba en una posición bastante segura. Ambos nos observábamos y nos hicimos gestos con la mano de que todo estaba bien.
Las pisadas eran fuertes, poderosas, y su sonido no se parecía al que podían producir elefantes o rinocerontes, parecían más pequeñas explosiones que pisadas. No tuve duda alguna de que nos enfrentábamos a algo que no era un animal, pero ¿qué podía ser? La selva se removió e hicieron acto de presencia las huellas en dirección a la hoguera, que aún humeaba. Los soldados estaban parapetados en la jungla y habían diseñado una estrategia de emboscada. 2 a la derecha y otros 2 soldados a la izquierda y en el centro, el capitán con una pierna arrodillada, con su arma preparada y apuntando a lo que viniera. Las enormes huellas aparecieron y todos pudieron ver cómo se aproximaban al capitán. «¿Pero qué coño?», dijo el capitán incrédulo. Bajó el arma para ver mejor aquellas pisadas que en menos de un minuto iban a pasarle por encima. No podía dar crédito a lo que veía, o más bien habría que decir a lo que no veía. Unas huellas se producían en el suelo con un sonido casi metálico, como impresas por un matasellos gigantesco, dejando una marca redonda, negra, y una voluta de humo a cada paso. Pero no había nada que las produjera, lo que fuera que las producía era invisible. El capitán volvió a la realidad y gritó repetidamente: «¡Fuego, fuego!». El sonido ensordecedor de los disparos invadió el silencio mortal de la selva. Los soldados salieron de sus escondites y se aproximaron a las pisadas en un intento de cercarla como una tenaza. Las balas volaban hacia las huellas. Las huellas se detuvieron a escasos metros del capitán, pero para sorpresa de todos, las balas atravesaban a lo que fuera que las producía, para perderse en dirección a ninguna parte. No había sangre, ni gritos de dolor, nada. Las balas no podían acabar con algo que era invisible. El capitán descargó toda su munición lanzando una maldición preso de la desesperación. Por primera vez en su vida se veía impotente y vulnerable. Tenía un fusil capaz de partir en 2 a un hombre y no había hecho mella en aquel ser. Pronto comprendió que allí no podía hacer nada con las armas de las que disponían. «Retirada, corred, corred», ordenó a sus soldados, que aún seguían disparando. Pero no tuvieron tiempo. Las huellas dejaron de prestar atención al capitán para centrarse en aquellos que todavía le estaban disparando. La cosa se cebó con los soldados que, incrédulos, vieron cómo las huellas les traspasaban. Todos pudimos ver, horrorizados, lo que les pasó, muy lejos de poder comprenderlo. Un soldado fue traspasado por aquello, un destello de luz similar a un fogonazo, y el cuerpo había desaparecido, dejando una silueta de polvo negro humeante en el suelo, quedando volatilizado en el acto. Algunos soldados siguieron disparando, aterrorizados y desesperados. Todos tuvieron igual fin, y otro que en principio pudo escapar, fue alcanzado corriendo la misma suerte. Todos desapareciendo de la misma forma. Como científico, no tenía una explicación racional a este fenómeno, ni siquiera podía afirmar si los soldados estaban muertos, o habían sido absorbidos por aquello tal como afirmaba el Dr. Hassen. De lo que estaba seguro es que habían desaparecido dejando solo ese rastro de ceniza. También el capitán había desaparecido, ninguno sabía dónde había huido. Ahora estábamos el doctor, la antropóloga y yo, todos maravillados frente a lo sucedido y sin mover un solo músculo, más por la impresión que por propia habilidad. La cosa estaba en el poblado, moviéndose en los alrededores, como si buscara algo. Nos daba la impresión de que estuviera olfateando como un perro en busca de su siguiente víctima. Se aproximó a la palmera de la doctora María Cortés. En un gesto le rogué porque no moviera ni un músculo, pero sobró mi consejo. Allí estaba ella, mirando las huellas que se habían detenido frente a su palmera. La doctora recordó los destrozos que había hecho en la selva y rogaba a Dios para que no continuara adelante. Después de unos instantes, las huellas dieron media vuelta y siguieron moviéndose por los alrededores del poblado. Yo podía verlas con total claridad. Su comportamiento era anárquico y errático, como si hubiera olido un rastro pero no supiera dónde exactamente. De pronto, un golpe seco sonó, y pude ver al doctor en el suelo, dolorido, llevándose las manos a una pierna. Había resbalado y caído. «Hassen, por lo que más quiera vuelva a subir al árbol», le rogué. No puedo, mi pierna, creo que está rota», dijo entre fuertes lamentos. En aquellos instantes, las huellas, como si aparte de moverse pudieran escuchar, dieron media vuelta y se aproximaron a toda velocidad hacia el doctor. «Por lo que más quiera suba»,
Le repetí, pero el doctor estaba muy lastimado. No podía moverse, solo quedarse allí. Miré a las huellas y vi cómo se aproximaban a toda velocidad hacia el ruido que había hecho el doctor. Mi árbol solo estaba a unos cuantos metros del suyo e hice un amago por bajar. Pero pronto comprendí que aquella cosa llegaría al doctor antes que yo, y volví a subir, para camuflarme y afianzarme al árbol todo lo que pudiera. Me costó días quitarme el sentimiento de culpabilidad de lo que ocurrió. Las huellas estaban allí, delante del doctor, que en silencio y respirando nerviosamente se quedó mirándolas. Estas se detuvieron. «Bannon, ¿eres tú?» «¿Estás ahí dentro?», preguntó en voz baja, albergando la esperanza de alguna posible respuesta inteligente. Pero solo hubo silencio, y después dos luces similares a ojos, chisporroteantes, y parecidas al efecto eléctrico que producen las bolas de plasma, se encendieron. El doctor se quedó mirándolas, como hipnotizado. Después las huellas avanzaron, un fogonazo en medio de un chisporreteo y el doctor desapareció como habían hecho los soldados, derribando el árbol donde estaba apoyado, y que afortunadamente no cayó en dirección al mío. Di gracias al cielo a que las huellas continuaran hacia la selva, perdiéndose por ella, y yo, de estar solo a 6 metros de altura. Ya habíamos visto todos los que quedábamos del equipo a aquella criatura, o lo que era capaz de hacer. No podía ser matada con balas, ni atraparse con una red. Era energía y teníamos que pensar en capturarla o vencerla de otra manera. La única ventaja que teníamos frente a ella, es que hacía mucho ruido y se la oía venir desde lejos, lo cual nos daba cierta ventaja. Como un alivio, vimos también, que los árboles, funcionaban, al menos hasta ahora, donde la joven antropóloga y yo habíamos podido salvar la vida. Con inmensa alegría, una voz grave nos habló y supuso una alegría para nosotros. «Ya pueden bajar, se ha ido, pero volverá, han de darse prisa», era el capitán, que había logrado sobrevivir subiéndose a un árbol tal y como nos relató después. La doctora bajó con la misma habilidad con la que había subido. Una vez abajo, comentamos qué hacer. La antropóloga, muy conmocionada frente a lo que había visto, y el capitán, eran partidarios de huir de la isla, cuanto antes. El capitán y sus soldados habían disparado balas como para derribar a un elefante y este había visto lo suficiente como para percatarse que aquella cosa no podía ser destruida con armas convencionales. Instaba a llamar a los altos mandos militares de la base para que se ocuparan del asunto. Sugirió incluso bombardear la isla con helicópteros y arrasarla de arriba a abajo, incluso con un arma nuclear de baja intensidad. Teniendo en cuenta que aquello se alimentaba de energía, no sabía hasta dónde podían llegar las consecuencias, ni si sería una buena idea. Puesto que teníamos que resistir 2 horas hasta que vinieran a por nosotros, decidimos volver a las instalaciones y permanecer en el hangar con todo el equipo, y desde allí, llamar al helicóptero de rescate. Nos pareció más seguro estar en un lugar ya arrasado por aquella cosa. Todos pensamos que sería menos probable que volviera al lugar donde apareció tras sus pasos, pero desde luego no era descartable que pudiera volver. Llegamos a las instalaciones a través del camino, con mucha cautela, y prestando atención al más mínimo ruido que pudiera parecerse a las huellas. Una vez allí, nos sentamos en el suelo, intentando asimilar todo lo que habíamos visto. «Lo siento por sus hombres, capitán», dije. El capitán miraba al suelo con los brazos cruzados, pensativo, intentando comprender algo a lo que por primera vez no podía hacer frente. «Gracias», dijo gravemente, «pero forma parte de nuestro trabajo. Siempre hay una despedida antes de coger el arma y entrar en acción, ya me entiende. Son los riesgos a los que nos enfrentamos». «Nunca había visto nada igual», dijo mientras dejaba su fusil apoyado en la pared. Algo le decía que no iba a servirle de nada en la isla. La doctora, en cambio, estaba sentada en el suelo con los brazos entre las rodillas, demasiado consternada para poder llorar, y se repetía a sí misma: «Ha sido un genocidio, un auténtico genocidio». Miró todo el equipo que habían traído en el S-80, y maldijo que no hubiera un miserable microscopio para poder analizar las muestras, y salir de dudas sobre el paradero de los desaparecidos.
Mostré mi acuerdo con ella y me quedé mirando otros materiales que ya estaban allí desde hacía tiempo. Escaleras, andamios, cubos de pintura, cascos de obra, cadenas y ropa sucia. Entonces se me ocurrió algo. Tengo una idea, dije, y el capitán y la antropóloga levantaron su cabeza un tanto sorprendidos. Creo que sé cómo podemos ver a esa cosa, creo que sé cómo hacerla visible y ver qué aspecto tiene realmente. ¿Qué sugiere?, preguntó el capitán. No podemos acercarnos a ella. Sí, ¿cómo lo va a hacer?, añadió sorprendida la antropóloga. Verán, ese ser está hecho de energía, de electricidad. La electricidad reacciona frente a numerosos elementos. Esa cosa tal vez no sea inmaterial después de todo, y que tenga un cuerpo. Yo vi muy bien cómo las balas lo atravesaban, lo vi perfectamente. Esa cosa no tiene forma, remató incrédulo el capitán. Aparentemente, así es. Las balas lo atravesaron porque no reaccionaron con él. Tal vez si usamos otra cosa sí funcione. Y señalé a los cubos de pintura. ¿Piensa acabar con esa cosa con pintura?, se mostró incrédulo el soldado. No, voy a serles sincero, no sé cómo destruir a esa cosa, ni se me ocurre nada para liberar, si es que puede lograrse tal cosa, a todas las víctimas a las que ha absorbido. Se escapa a mi entendimiento y mi formación. Eso es algo que deberán estudiar los científicos de laboratorio avanzado, pero creo que puede haber alguna manera de que esa cosa pueda verse, así sabremos si es el Dr. Bannon. Vamos a cubrirla con pintura. ¿Con pintura?, preguntó la antropóloga de manera incrédula. Así es. La pintura lleva numerosos compuestos químicos y muchas veces lleva metales en micropartículas. Tal vez pueda reaccionar a esa cosa, aunque no sé de qué manera. ¿Y cómo lo va a hacer?, preguntó el soldado. No lo sé. No podemos acercarnos sin más y arrojársela. Podemos ponerle una trampa y echarle la pintura desde arriba como hicimos cuando nos subimos a los árboles, pero ya estaríamos expuestos y estoy seguro que esa cosa iría a por nosotros, argumenté, pero si ustedes prefieren irse de aquí, no pondré impedimento alguno, solo tienen que decírmelo, dije mientras sostenía un teléfono satelital. Un clic y nos pondríamos en contacto con el helicóptero de rescate. Solo tienen que decírmelo. Ciertamente todos queríamos irnos de allí, pero volver con aquel testimonio, y sin nada más que unas muestras de ceniza en un frasco, y las innumerables fotos de lo que se suponía un huracán y unas instalaciones secretas del gobierno, casi destruidas, supondría un fracaso y posiblemente una respuesta legal en nuestra contra. Así pues, decidimos darnos una oportunidad más. El soldado era un experto en detectar trampas y también en colocarlas. Así había sido cuando era soldado en Afganistán y exploraba las cuevas en las montañas de Kandahar, donde se escondían los talibanes y ponían todo tipo de trampas a cual más ingeniosa. Creo que sé cómo. Observen. Cogeremos la pintura y se la tiraremos desde arriba, en eso. Y señaló con un dedo a los jetpacks que habían traído en el helicóptero. ¿Los jetpacks?, pregunté con sorpresa. Exacto. Pondremos una trampa a esa cosa. Usted dice que se alimenta de energía. Pues bien. Cogeremos uno de los generadores portátiles de luz que trajimos con nosotros. Buscaremos un foco en el almacén, tiene que haberlos, y lo conectaremos a la corriente del generador. Esa cosa lo olfateará como un perro y vendrá a comérselo. Entonces nosotros estaremos esperándolo desde arriba, cuando lo tengamos a tiro, arrojaremos la pintura y veremos si su teoría es correcta. Pero, dije yo, no tengo ni idea de cómo funciona un jetpack. Yo tampoco, añadió la doctora, que en su cara se reflejaba lo inverosímil de la propuesta. No es difícil, en realidad, es más fácil de lo que ustedes piensan. Es como un juguete para adultos, sonrió el capitán. Solo hay que tener en cuenta un par de cosas. En realidad es más difícil montar en moto que en estos aparatos. Y estos son de última generación. Me sorprende que estén aquí. Si querían explorar la isla, con los drones habrían tenido suficiente. Vamos, no hay tiempo que perder.
El capitán cogió uno de ellos y se lo anudó como una mochila, atando los innumerables correajes que llevaba el aparato. Nos explicó cómo manejarlo. En realidad era muy sencillo, ya que el aparato solo tenía el botón de encendido, un barómetro, dos mandos situados uno a cada lado para dirigirlo, otro botón para expulsar presión y despegar, y algunos parámetros más. Lo único complicado era que había que manejarlo con mucha suavidad, como los pedales de un vehículo nuevo, a lo cual costaba acostumbrarse al principio. Me pareció sorprendente poder manejar un cacharro de esos y me pareció más sorprendente poder volar con él, aunque me hubiera elevado solo a 2 metros de altura. Era una sensación extraña, placentera y emocionante a la vez. La antropóloga María Cortés comprendió enseguida el manejo del aparato, el cual parecía disfrutar como una niña. «Esto es genial, debería tener uno para mí», dijo desde lo alto. «Puede hacerlo, puede comprarse uno en eBay por $4.000», le respondió el capitán con una sonrisa. Sabíamos que el ser tenía ojos, 2 bolas luminosas de color violáceo parecidas a las bolas de plasma que se pueden ver en las ferias científicas, con las que juega la gente apuntando con el dedo. Pero no sabíamos si tenía orejas, aunque en el poblado nos había quedado claro que perfectamente, de alguna manera, podía oír, y todo el escándalo que estábamos montando sobre la pista de aterrizaje. Sabíamos que atraería a la criatura tarde o temprano, posiblemente más temprano en una isla tan pequeña. Sabíamos que en menos de 2 horas aparecería. Todo formaba parte del plan. En medio de la enorme H del helipuerto, habíamos colocado un generador conectado a un foco de luz que iluminaba en dirección a la selva, aunque todavía quedaban muchas horas de sol. El helipuerto estaba sobre una planicie, así que esta vez, aparte de oír a la criatura, tendríamos tiempo suficiente para ver cómo se acercaba. Habíamos acordado que después de descubrir a la criatura y fotografiarla, llamaríamos sin perder más tiempo al helicóptero de rescate, porque poco más podíamos hacer allí. La maldita cosa tardó en aparecer más de lo previsto. Toda la selva cayó al mismo tiempo y el sonido de aves y alimañas se vio sustituido por otro más consistente, unos sonidos secos y fuertes, consistentes y sincronizados que marcaban un implacable ritmo, pausado pero firme. «Ya viene», dijo el capitán. «Vamos, asegurémonos de que todo está en orden». La doctora había colocado en postes, estratégicamente, cámaras espía que estaban grabando absolutamente todo, desde varios ángulos. Por otra parte, nosotros mismos nos llevamos cada uno una bolsa de pintura blanca, que debíamos arrojar al monstruo desde el aire. También una cámara de alta resolución para fotografiar todo aquello después. Y por supuesto, el teléfono satelital, que yo guardaba como una reliquia en uno de mis bolsillos para llamar inmediatamente a la base y que nos sacara de la isla. Había sugerido llamar con antelación, porque el helicóptero de Ristad tardaría 2 horas y teníamos que pensar qué hacer con esas 2 horas en compañía de aquel ser. Si las cosas iban bien, tendríamos las pruebas y vendrían a nuestro rescate poco después. Pero resultaba impredecible lo que podía suceder, y el capitán sugirió no llamar al helicóptero. No fuera que el ser no se presentase o se presentase con el helicóptero en el helipuerto con la más que segura posibilidad que acabara destruido, y nosotros allí, atrapados hasta saber cuándo. Por lo tanto decidimos arriesgarnos, una vez más, y quedarnos solos con la cosa. Ciertamente no habíamos pensado muy bien qué hacer después de fotografiar y recoger las pruebas. La antropóloga sugirió ir al otro extremo de la isla y hacer la llamada desde allí. «Suerte», dijo el capitán. «Vamos». Las pisadas ya estaban muy cerca y podíamos ver la vegetación agitarse. Era obvio que habían olido nuestra señal y se sentían atraídas igual que un pez a un cebo. Pensé que si el ser se alimentaba de energía, ¿qué pasaría con él una vez que ya no le quedara más por consumir? ¿Desaparecería en una implosión y moriría? Por desgracia, aunque era algo que me hubiera gustado investigar, iba a ser algo que les tocara a otros científicos de más alto rango que el mío. Podía decirse que aquello, que debía haber sido algo lógico y razonable para un científico como yo, había resultado no serlo. Por lo tanto, mi labor en la isla iba a concluir pronto, al igual que la de mis compañeros, los cuales serían advertidos y silenciados, probablemente, bajo serias amenazas para que callaran todo lo que habían visto. El ser apareció por el camino que subía hacia el hangar.
justo en la mitad de la H, habíamos puesto la trampa y detrás, nosotros, expectantes a que llegara la cosa. Las huellas se aproximaron, y aumentaron el paso. Se ve que esa maldita cosa tiene hambre, ahora se mueve más rápido. Vámonos, vámonos, dijo el capitán. Encendimos los motores de los jetpacks y nos elevamos lentamente por el aire, dejando el suelo lleno de vapor y quedándonos suspendidos a unos 10 metros de altura. ¿Todo bien?, preguntó el capitán. Todo bien, le respondí a duras penas, pues el sonido del aparato era muy alto y no se oía con claridad, a lo cual, sumado al casco de protección que llevábamos, teníamos que hablar casi a gritos para oírnos. Pero no todo estaba bien. Podía ver al capitán y él a mí, pero no a la antropóloga María Cortés. La joven estaba todavía abajo, moviendo nerviosamente los mandos del aparato. Algo no iba bien. El vapor que desprendían los jetpacks también nos impedía ver bien el suelo, envuelto en la humareda. La cosa se aproximaba, no sabíamos si iría primero a por el foco de luz, o a por la joven, pero estábamos seguros que no escaparían ninguno de los dos. La antropóloga miraba nerviosamente las pisadas que se aproximaban hacia ella. Miraba en intervalos nerviosos, fruto de la desesperación, a los mandos y a la criatura. Prácticamente ya la tenía encima. La joven dejó caer sus brazos y se quedó mirando, rendida, a aquellas huellas que pronto iban a volatilizarla. Solo maldijo el día que aceptó ir a esa maldita isla. Sin embargo, aparecieron unas manos que la agarraron por debajo del brazo. La joven se elevó justo en el momento en que las huellas absorbían la energía del foco, a través de un rayo de energía. Este explotó y algunos de los cristales salpicaron en la cara de la joven, que observó con alivio cómo se elevaba rápidamente gracias a unas manos que la sujetaban de los brazos. A un lado se encontraba el capitán y al otro yo. «No me dejen caer, se lo suplico», exclamó la joven una vez que estábamos en lo alto. «No se preocupe, señorita Cortés, no caerá», dijo el capitán con una sonrisa que definía una férrea seguridad. «¿Qué ha ocurrido?» «Ha faltado muy poco. Nos ha dado un buen susto». «No lo sé, no funciona», respondió la joven. «Debajo del mando derecho hay una palanca, súbala hacia arriba. Es un dispositivo de seguridad. Seguramente esté desconectado». Efectivamente, el dispositivo de seguridad estaba desconectado, y la antropóloga se sintió como una estúpida. Se le había olvidado conectarlo de nuevo tras terminar de probarlo. «No se preocupe, estas cosas ocurren, son más habituales de lo que cree», dijo el capitán. «Pero ha tenido mucha suerte, señorita Cortés. Active el jetpack, nosotros la seguiremos sujetando por si acaso. La soltaremos cuando esté en movimiento». La antropóloga encendió su aparato y este se bamboleó un poco hasta estabilizarse y mantenerse al mismo nivel que sus compañeros. «¿Esa cosa sigue abajo?», pregunté, pues la humareda del jetpack de la antropóloga lo había enturbiado todo. El capitán, desde una posición más visible, afirmó. «Sí, el muy cabrón sigue abajo, mirando hacia aquí arriba. Hemos hecho mucho ruido. Tiren la pintura», les grité. Las bolsas de pintura cayeron y golpearon a la cosa. Un enorme chisporreteo y algo parecido a lo que pudimos interpretar como un gruñido fue lo que oímos. Decidimos separarnos un poco más, rodeando a la criatura, para esparcir la humareda y ver mejor qué era realmente aquel ser. La pintura de alguna manera había calado en la criatura y se había adherido. Mi teoría había resultado un éxito. Por fin podíamos ver el verdadero aspecto de aquella cosa, a la cual seguiré llamándola así, porque describirla suponía un reto a la imaginación. «Cielo santo, ¿eso qué es?», afirmó más que preguntó el capitán, incrédulo. «¡Qué cosa más horrible!», exclamó la antropóloga, estremecida ante lo que había estado a punto de devorarla. Lo que se nos reveló debajo de nosotros fue una criatura sin explicación. Podría decir que lo más parecido a aquello era una medusa. Una especie de masa, manchada de pintura, se retorcía en sí misma como si la hubieran herido. Estaba seguro que no le había gustado lo que habíamos hecho, y estaba furiosa.
2 bolas luminosas eran los ojos y chisporreteaban en multitud de rayos púrpura mientras nos miraba desde abajo. Lo más horripilante de todo era que tenía una especie de boca gigantesca, que abarcaba casi la mitad de su cuerpo, que abría y cerraba, en espantosas muecas. Se movía deslizándose como un caracol, solo que más rápido, y no acertábamos a comprender cómo podía dejar huellas, pues no tenía patas, solo una masa viscosa que se movía. La cosa estaba debajo sin intención alguna de moverse. Estaba esperando a que nuestros equipos fallasen o que bajáramos, pero obviamente no íbamos a hacerlo. Fotografiamos a la criatura todo lo que pudimos y nos llevamos las cámaras que habíamos instalado en lo alto, sujetas a unos postes. Eran las pruebas que verificaban el horror que habitaba en la isla. Posteriormente, ascendimos un poco más y nos alejamos de la criatura lo suficiente como para sentirnos más a salvo. La criatura se quedó allí, en mitad de la H del helipuerto, sin dejar de observarnos desde una distancia prudencial. Decidimos no perder ni un minuto más y dirigirnos a la playa. Calculamos que tardaríamos 1 hora aproximadamente en llegar, así pues, para ahorrar tiempo, llamamos por fin a la base con el teléfono satelital. Con una señal era suficiente como para dar el aviso de que tenían que venir a rescatarnos. Indiqué las coordenadas para que pudiera encontrarnos el piloto y decidimos ir al extremo de la isla para poder salir de allí. A los pocos instantes, el capitán pudo comprobar cómo la señal enviada había sido recibida y el helicóptero venía en nuestra búsqueda. Estábamos seguros que esa cosa no se conformaría con quedarse en las instalaciones, y que nos seguiría, y que tarde o temprano nos encontraría. No podíamos confiar en los equipos para huir de nuevo. No podíamos hacer una estimación de lo que nos quedaba de combustible y en la playa no había árboles en los que encaramarse. El helicóptero era nuestra verdadera salvación. Sin perder más tiempo, abandonamos el lugar, y nos fuimos volando a ras de la vegetación, a una altura lo suficientemente segura por si aquello aparecía de manera fortuita. Tomábamos fotos de todo lo que podíamos. Del enorme destrozo de la selva, surcada por numerosos caminos que había hecho la criatura, del poblado y sus desgraciados habitantes. No nos detuvimos en ningún momento, no había tiempo que perder. Cuando llegamos a la playa, descendimos y apagamos los equipos. El sonido de la brisa fresca y las olas del mar eran un auténtico bálsamo de tranquilidad. Podíamos respirar algo más tranquilos, pero ¿hasta cuándo? El helicóptero debería estar aquí en menos de 1 hora, comenté. Nos iremos muy rápido, descuide, que apuntó el capitán. La antropóloga María Cortés miraba la selva que se cernía al final de la playa, por donde la cosa tendría que venir, si esta vez venía. Con un poco de suerte, se entretendrá con lo que queda de las instalaciones. Esta cosa estaba realmente furiosa, no le gustó que la pintasen. ¿Qué haremos si viene? Aquí ya no hay ningún lugar a donde huir, dijo mirando a sus alrededores. Se me ocurre, dije sin ningún fundamento, meternos en el mar y rezar para que esa cosa no sepa nadar. El combustible del jetpack está casi agotado, no podemos confiar mucho de ellos, dijo el capitán mirando el medidor de combustible. Allí permanecimos, sentados en la playa, descansando lo que podíamos. Ciertamente estábamos agotados, deseando ver al S-80 cuanto antes. Empezaba a caer la tarde y pronto sería de noche. No sabíamos si el monstruo dormía, pero tampoco queríamos comprobarlo. Si se hacía de noche, íbamos a tener serios problemas. Llevamos más de 50 minutos, y no aparece. Aparece, maldito, masculló el capitán. Y justo en ese momento, apareció. En el horizonte, se divisó el contorno grisáceo del S-80, y el ruido de sus hélices sonó como música en nuestros oídos. Empezamos a hacer señas moviendo los brazos, indicando nuestra posición. Cuando el helicóptero llegó, aterrizó como pudo en la parte húmeda de la playa con el objetivo de no levantar arena. No era un aterrizaje fácil. El capitán había sugerido que no era una buena idea que aterrizara allí y que habría sido mejor que nos hubiera lanzado una escalera sin más. Por desgracia, sus suposiciones fueron más que ciertas, no solamente porque sería más fácil despegar para el helicóptero, sino por lo que sucedió a continuación. Obviamente, el piloto no estaba al corriente de lo que había pasado realmente en la isla, ni lo que había suelto,
por lo tanto no pudo más que extrañarse y observar con unos prismáticos, como a lo lejos. La selva se removía como si pasara un tornado y unos sonidos como una apisonadora que se acercaban cada vez más. Mierda, joder, ahí viene esa cosa otra vez. Hay que salir de aquí, dijo el capitán. Acto seguido, ordenó al piloto levantar el vuelo y elevarse. El piloto, tal vez advertido de que algún peligro ocurría desde la base, obedeció al capitán. Al fin y al cabo era un militar de cierto rango y podía infundir órdenes. La antropóloga y yo corrimos directamente hacia el helicóptero, golpeamos las ventanillas y las compuertas, pero el piloto no dio muestra alguna de parar el motor ni abrir las compuertas. Acto seguido levantó el vuelo. ¿Qué está haciendo? Se ha vuelto loco, le dije airado al capitán, agarrándole de la camiseta. Nos ha condenado a todos. La cosa se acercaba, pero esta vez no iba despacio como las otras veces, sino rápido como un caballo desbocado. Estaba furiosa y nosotros éramos su objetivo. Cálmese, el helicóptero no se va a ir, le he ordenado que suba y mantenga la posición. Desde ahí nos tirará una escalera. No podemos arriesgarnos a perder el helicóptero. Comprendí el plan del capitán y recé porque tuviera éxito. Afortunadamente, nos habíamos quitado los jetpacks y los habíamos dejado todos juntos, por si venía la cosa, para que se diera un festín con ellos antes que con nosotros. Ya la teníamos muy cerca y no teníamos mucho tiempo. El helicóptero se situó a cierta altura y soltó un cable por el que teníamos que trepar. Un cable, eso no me lo esperaba. Subir una escalera era algo más fácil. Subir por un cable requería de una forma física y una fuerza que no estaba seguro de poder tener. No sé si podré subir por eso. Joder, usted dijo una escalera, le dije al capitán con incertidumbre. Lo hará, el miedo le hará fuerte. Nunca falla, dijo sonriendo. Mientras hablábamos, la antropóloga, una chica joven y atlética, trepó por el cable con la agilidad de un gato. Después subió el capitán. Yo subiré primero. Le ayudaré si tiene problemas. Vamos. El capitán subió, no con tanta rapidez ni agilidad como la joven antropóloga, pero sí con más técnica, por lo tanto no tuvo problemas. Para mi desgracia, no podía decir lo mismo. Efectivamente, me sorprendí de poder siquiera sujetarme, pero me costaba, a decir verdad, subir hacia arriba. Daos prisa, gritaba la joven, tenéis a la cosa encima. Subid ya. La cosa levantaba columnas de arena a cada paso, tal era su violencia. Pasó por encima de los jetpacks sin siquiera detenerse en degustarlos, pequeñas explosiones salieron de ellos, y los ojos de la criatura, de esa pesadilla sin forma, chisporreteaban en una siniestra fosforescencia. María Cortés ya estaba arriba, observándonos y advirtiéndonos que subiéramos cuanto antes. Ya estábamos casi arriba del todo. El capitán subió y me tendió una mano mientras yo aún seguía colgado, a 1 metro del helicóptero. De pronto vi que sus ojos se abrían de sorpresa. La cosa ya estaba abajo. Esa masa gelatinosa sin forma salvo sus ojos, abrió una boca gigantesca y horrible para sacar lo que pudo describirme después la antropóloga, como una especie de lengua, que enseguida se encaramó al cable y se enrolló, para trepar por este. No haga pregunta alguna y suba todo lo rápido que pueda, deprisa, dijo el capitán. Finalmente y gracias a la ayuda del brazo del capitán subí al helicóptero jadeando como un perro. Suelte el cable, Cortés, dijo el capitán. La antropóloga desató el cable y lo arrojó al vacío justo cuando la lengua de la cosa estuvo a punto de entrar en el helicóptero, a escasos palmos del borde. Vimos cómo la criatura enrollaba la lengua y abría la boca en lo que parecía un extraño rugido de furia, con un sonido indescriptible y chirriante como el de una puerta amplificado y distorsionado hasta el extremo. El helicóptero se alejó de la playa y allí contemplamos a esa cosa observándonos fijamente, sin moverse, como retándonos a volver. Afortunadamente no podía cruzar el mar. Todo un alivio. Después de hablar con el piloto unos minutos, el capitán volvió. La antropóloga y yo estábamos en los asientos de atrás. La joven se había dormido con el agotamiento reflejado en su rostro, apoyando la cabeza en uno de mis hombros mientras yo no estaría mucho más tiempo despierto. ¿Qué va a pasar ahora?, le dije tras ver cómo se acomodaba en el asiento de enfrente, dispuesto a dormir también.
No lo sé. Es probable que venga una unidad científica y militar de élite para encargarse de este asunto, aunque si le digo la verdad, no sé cómo lo van a hacer. Yo soy esa élite militar y mire, dijo impotente, personalmente volaría la isla entera y la haría pedazos. ¿Se imagina si esa cosa llega a tierra firme, llega a una ciudad? Esa sería la solución fácil, pero también la mejor, dijo haciendo gestos con las manos simulando una explosión. Nadie se enteraría aunque tiraras la bomba del zar, remató. Pero, si esa cosa se alimenta de energía, ¿qué podría ocurrir si se libera energía nuclear de una explosión? El militar se estremeció al pensarlo. Alguien tendrá que ocuparse de los experimentos del Dr. Bannon y encontrar una solución. Lo que sí es seguro, es que declararán la isla alto secreto y la tendrán vigilada, porque lo que ha ocurrido aquí es terrible, ha muerto mucha gente, y nadie hablará de lo que ha sucedido. Eso al menos hasta que decidan cómo acabar con la criatura, remató el militar. Anocheció, y el capitán se quedó profundamente dormido, poco antes que yo, con el sueño ligero e inquieto al pensar que esa cosa errante que casi había acabado con nuestras vidas, aún seguía en la isla.